El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos, seguimos en primer lugar con el texto del joven rico. Ayer se nos narraba la primera parte, que aquel hombre le fue a decir al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer? Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Cristo le dijo: cumple los mandamientos. Y después le dice: ve y vende lo que tienes. Y dice el Evangelio que aquel hombre tristemente se fue con la cabeza agachada y los hombros decaídos. Dice apesadumbrado, o sea, como cansado, como diciendo: esto ya no lo puedo. Y hoy encontramos la inquietud de los apóstoles. Dice Jesús, yo creo que al ver la actitud o el asombro de los apóstoles, Cristo les vuelve a decir: qué difícil es para un hombre rico entrar en la vida eterna. Pero no pensemos, queridos hermanos, en cuestiones de rico de material. Cuando el hombre no quiere ser desprendido, cuando no quiere desprenderse de aquello que le impide entrar a la vida eterna. Cristo pone este ejemplo: le es más fácil entrar a un cabello por una aguja de un molino. Las agujas eran grandes, no tan grandes, no podía entrar tan fácil un camello, pero si se esforzaba, se metía. Y por eso dice Cristo estas palabras. Los apóstoles se quedaron asombrados, pero siempre Pedro, el impulsivo, siempre preguntando. Y nosotros, dice Cristo, dice Pedro, ¿qué nos va a tocar? Pedro ha de haber dicho: yo dejé a mi suegra, dejé mi barca, dejé todo. ¿Qué me va a tocar? Los otros apóstoles a lo mejor eran pues de dinero. Juan, Santiago, que tenían trabajadores a su disposición. Cuando Cristo pasó y les llamó y les dijo: síganme. Y dejaron las redes y los trabajadores y a su padre. Y Cristo
dice: aquel que me haya seguido, haya cumplido los mandamientos, haya sido desprendido, haya hecho obras de caridad, haya hecho tantas obras, dice, no queda sin recompensa. Porque recordemos que a Cristo nadie le va a ganar en ser generoso. Él es tan generoso, dice: les voy a dar el 100 por uno. Y por si fuera poco, les voy a dar la vida eterna. Fíjense qué cosas tan grandes de Cristo. Si fuera tan poquito esto, que dicen dejaron su casa, yo les voy a dar más, dice todavía. Que dejaron a sus parientes, a la mamá, a los hermanos, dice, yo también. A veces, queridos hermanos, en estos papás, hermanos o parientes, son la cuestión de que muchas veces tenemos que dejar esas cosas que nos hacen alcanzar la vida eterna. No porque tengamos que dejar a nuestros hermanos, no. Dejar nuestro mal carácter, nuestro mal genio, el de dar testimonio de que vienes a la misa todos los días o los domingos. A eso se refiere. El que haya dejado eso, yo le voy a recompensar con otras cosas más buenas, porque se desprendió de eso que le impedía alcanzar la vida eterna. Segunda idea, queridos hermanos, es a propósito de la primera lectura del profeta Ezequiel. Hoy Dios es muy duro. El hombre quiso ser como Dios, y Cristo hoy reprende al profeta, al rey o al príncipe de Tiro. Dice: el Señor te dice esto: tu corazón se ha ensorbecido y has dicho: yo soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Y sigue diciendo: por eso dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Queridos hermanos, este hombre, Tiro, había hecho un lodo Dios. Lo había hecho a un lado y él quería sentarse en el trono de Dios, sintiéndose con la inteligencia de Dios. Esto, queridos hermanos, puede pasarnos también. Somos hombres, somos seres humanos, y muchas veces creemos que pensamos mejor que Dios, que actuamos mejor que Dios. Y dice Dios: no te me iguales. Yo soy la sabiduría, yo soy la inteligencia. Yo te he puesto en este lugar. Pensemos cada quien, queridos hermanos, yo como sacerdote me ha puesto en este lugar, no para sentirme el mejor, sino para servir. A los esposos, a los papás, les ha puesto en un lugar de una familia, para que puedan dirigir esa familia que Dios les ha confiado. Por eso le tenemos que preguntar al Señor: Señor, ¿por dónde tengo que caminar? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que educar a mis hijos? ¿Cómo tengo que ayudarles? ¿Cómo tengo que darles ese buen consejo? O a lo mejor en mi responsabilidad están distintas personas en mi trabajo. ¿Cómo tengo que ayudarlas para acercarse a ti y no alejarse? Porque a veces, queridos hermanos, el sentirse más que el otro nos aleja de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, actuamos como gente inhumana, como este rey. Este se creyó más que Dios, y sin embargo dice Dios: por haberme hecho esto, sentirte y hacerme un lado, voy a permitirte, voy a mandar los hombres más feroces,
y van a acabar contigo para que aprendas que tú no eres nada sin mí. Pues hoy le pidamos, queridos hermanos, a Dios que nos ayude a siempre preguntarle a Él: Señor, ¿por dónde tengo que caminar? No quiero desagradarte, no quiero ser mal a nadie. Y preguntarle, tú que vienes a la misa, y el Señor que está ahí en el altar en un momento y viene también a platicar contigo y decirle: Señor, yo quiero serte agradable a tu presencia. No quiero ser como esta persona que se creyó que sabía más y sin embargo al final terminó sin nada. Y también como el joven rico: Señor, yo me estoy esforzando en dejar este mal carácter, estoy esforzándome en dejar esta pereza. Señor, estoy haciendo a un lado esto, como esposa, como esposo, la frialdad, la indiferencia, el resentimiento, el coraje. Señor, yo estoy alejándome de esto, dame tu gracia. Pues le pedimos al Señor que nos ayude y que nos dé su gracia. Nos ponemos de pie.